Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin y bienvenido a nuestra, charla semanal del lavado del cerebro, en buen sentido de la palabra, con José Miguel Villarroel. ¿Qué tal estás, José Miguel? Buenos días o buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí ya, Daniel. Pues bien, vamos haciendo, aguantando aquí el rollo que diría aquel, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos un labor envidiable envidiable de lavar el cerebro a la gente en buen sentido de la palabra, hacerles entender que las cosas no son como nos cuentan en los canales de televisión, los medios de masa. Oye, quería hablar contigo, bueno, Van der Leyen, la gran dama, eh, por decir algo de la política europea, decía el otro día, o sea, como una semana que no, que hay que vigilar a los ciudadanos porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero antes de eso, te quería 5 minutos hablar del fútbol de ayer. Oye, Manchester City gana la Champions este año porque yo no creo que si Madrid gana Chelsea puede hacer mucho este año. Pero nunca se sabe. Madrid es Madrid, ¿no? Bueno, hombre, el City le pasa como al PSG, que siempre es uno de los candidatos para ganar la Champions, pero luego no la gana nunca, ¿no? Es verdad que tiene mejor equipo, yo creo que la temporada pasada, porque quizás lo que le faltaba la temporada pasada era un goleador y tiene ahí al monstruo este de Tiene Haaland uno, sí, o varias sin uno. que los mete caen del bolsillo, pero bueno, veremos. Verdad que ayer, hombre, yo creo que jugó mejor que el Bayern, dominó al Bayern prácticamente la mayor parte del partido. También, hombre, al empezar la segunda parte, es verdad que el Bayern tuvo dos ocasiones de gol muy claras, que el portero Ederson, el portero del City, hizo dos paradones, sobre todo el segundo a disparo de Sané, pero entre los dos, que si hubiera entrado, por a lo mejor con el 1-1 hubiera cambiado el partido. La verdad es que a partir del 2-0 el Bayern se hundió y si no es por el portero, por Soma, pues posiblemente se hubiera llevado no solo tres, se hubiera llevado cinco para Múnich, ¿no? Pero yo creo que la eliminatoria está prácticamente decantada para el City, tendría que pasar a un desastre, aunque el Bayern, igual que el Madrid, también es especialista en estas remontadas heroicas, no tanto a lo mejor como el Madrid, pero sí que algunas ha hecho en competición europea, pero lo veo complicado. Lo que pasa es que el Bayern tiene muchos problemas. Yo creo que la directiva se equivocó cesando al entrenador, a Nagelsmann. Mm, que está ahora Tuchel es un excelente entrenador. Lo que pasa es que los problemas no los puede solucionar porque son problemas de confección de plantilla. Y bueno, yo creo que el Bayern tiene ahí los problemas y que se le ha visto no solamente ayer, sino que durante la Bundesliga también se le van viendo. Oye, Yo Madrid juega hoy, ¿no? Madrid juega hoy a las 9 horas española contra... Cómo lo ves esto? Porque claro, eh, Madrid de Barça 0-4 y jugar en sí, casa contra Villarreal y perdieron 2-3 bueno, le dan muy favorito al Madrid, pero yo siempre son muy cauto porque es verdad que el Chelsea está muy mal en la Premier, jugando muy mal, pero tiene muy buenos jugadores y lo único que le queda es la Champions, ¿no? Y entonces también en la Champions los jugadores se enchufan más, Sí, pero tienen más. Madrid de Champions se enchufa más que cualquier otro. Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que lo normal es que la eliminatoria la pase el Madrid. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que tampoco hay que pensar en el City, sino hay que pensar primero en el No, Chelsea. no, no, en el sentido, de todos modos, el Inter ganó ayer 0-2 a Benfica. Sí, también una sorpresa. Sí, porque Benfica va, bueno, también Benfica perdió en casa contra Porto 1-2. Sí, pero es verdad que ha entrado quizás en un pequeño bache, pero es que el Inter está muy mal. El Inter Inter está horrible, sí. lleva tres partidos de la Serie A sin ganar. Se hablaba de la destitución de Inzaghi, que es el entrenador. Y la verdad es que ayer pues, fue una sorpresa que ganara, porque en principio favorito era Benfica por el juego que está haciendo. Pero bueno, pues ahí está. Por eso digo que Champions la es Champions es Champions. muy rara. Sí, no, pero si te miras las ligas europeas en general, o sea, la Liga Española, Barcelona va primero y ahí también, sí, fíjate que la primera vez, nuestra primera charla cuando hablamos de Madrid y Barcelona, la gente, ay, no sabía que tú eres de Madrid, pues yo me voy de aquí.
Ok, chao. Pero es cierto que Barcelona, ok, tengo una ventaja de cuántos, no me acuerdo, 12, 15, 30 puntos. Ahora 13, ahora Bueno, 13. imagínate, contra, pues eso es ridículo, es la diferencia entre un Madrid o Barcelona contra un Betis o un, no sé, Osasuna por ahí, ¿no? O un Girona, pero no entre Madrid y Barcelona, es ridículo que haya una diferencia tan grande, pero bueno, ¿qué vas a hacer? La Liga, desde luego, Ancelotti demostró, yo creo que el año que viene no va a estar, porque tú no puedes estar con una diferencia de 13 puntos o lo que sé, el mes de principios de abril ya fuera de la liga desde, como tú dijiste, ¿no? Ya la liga estaba perdido en el mes de enero o por ahí cuando estaba la diferencia. Bueno, de todos modos, mira, te digo que a la gente les encanta nuestras charlas porque, bueno, primero damos una visión distinta, segundo, mucha gente me sigue a mí, mucha gente te sigue a ti, pero por separado. Y, y bueno, les gusta que hay alguien o algunos que damos guerra, ¿no? Esta banda de psicópatas mediáticos, mediatizados en los medios de masa, que te explican que no tiene nada que ver con el mundo real, o sea, es un mundo paralelo. Entonces, estamos explicando a la gente este mundo paralelo. Entonces, fíjate, y no hablando de Vanderlei y todas esas cosas que, bueno, que estamos viendo en Europa, o sea, es decir, ya no se esconden esa gente. Si antes lo estaban mucho más sutiles con su forma de controlar muy poco a poco, ahora como están quedando sin tiempo. Entonces me acordé cuando le estaba viendo uh, su rueda de prensa antes de su visita a China, donde le despacharon como a cualquiera. En una conferencia en 1961, Aldous Huxley describió, o sea, este estado político, ¿no? Como esta revolución final, una dictadura sin lágrimas, en que la gente le encantará su servidumbre, básicamente lo que decía Vanderlei. Entonces, el siglo XXI, si tú lo miras desde esta óptica, será la edad o la era de los controladores mundiales. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy en día? Yo me pregunto, viendo a esta gente. O sea, la gente de Davos, Klaus Schwab, Soros, Van der Leyen, los líderes de los países a nivel mundial. Y además Huxley afirmó que el objetivo, estamos hablando de 1961, era producir una especie de campo de concentración, ¿ok? Para las sociedades enteras, de modo que de hecho se privará a la gente de su libertad, pero gracias a la propaganda o lavado de cerebro, reforzados con métodos farmacológicos, ¿ok? Se le quitará cualquier deseo de rebelarse. O sea, no parece haber ninguna buena razón, dice Huxley, por la que una dictadura totalmente científica sea jamás derrocada. O sea, ¿tú estás viendo esto también o yo soy un teórico de conspiración? Estoy preocupado por cosas que, bueno, son superfluas y son teorías de coincidencia. No, hombre, yo comparto esa idea y la he criticado en la televisión y la critico cuando alguien me hace una entrevista y me pregunta. Yo creo que estamos ya, no que vayamos, es que ya estamos. Es decir, lo que pasa es que cada día se va reforzando más, evidentemente utilizando, como tú dices, la propaganda y utilizando pues toda una serie de o aprovechando determinadas tipos de circunstancias o de cosas que pasan para fortalecerla y además hacerle creer a la gente que esas medidas que se toman para su bienestar, para su seguridad y para estar bien. Por lo tanto, la gente ya vive feliz en ese, o hacen creer a la gente que es feliz en esa jaula de oro, ¿no? Que se decía antiguamente que era la democracia, que era una jaula de Sí. oro, ¿no? Que tú estabas dentro de la jaula y parecía que eras libre porque cada 4 años pues iba a meter una papeleta, un papel en una urna y entonces tú eres libre, ¿no? Oye, ¿tú Hombre, votas? Como pregunta curiosa, ¿tú votas? normalmente no. Tampoco. Y si voy a votar, pues meto a lo mejor una foto de Stalin o una foto de José Luis, Que Dios te bendiga. pero normalmente no voto. Es decir, ahora hay elecciones en España el día 28 de mayo, porque se eligen los ayuntamientos y Ah, las comunidades autónomas. Bueno, aquí en Cataluña solo se votan los ayuntamientos. No, en principio no tengo intención de ir a votar. Es decir, no, y si voto, pues iré a votar eso. Ya te digo, meteré una foto de alguien, igual me cabreo y meto una foto de Putin para dar por culo. Pero no, no, no.
no creo en las elecciones. Yo a las elecciones le llamo la payasada burguesa, le llamo la payasada burguesa electoral, y no tengo ninguna intención. Pero tú fíjate que esto que decía Harley, que se va a convertir, también lo dijo otro señor que tampoco es que sea santo de mi devoción, como era Michel Foucault, ¿no? Así es. Cuando hablaba de la biopolítica, ¿no? Y hablaba de que nos iban a crear una dictadura sanitaria, ¿no? Tú imagínate, claro, tú dices, se crea porque hay un problema sanitario y yo esas medidas las tomo para su salud. Bueno, eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Totalmente. En la pandemia se empezaron a tomar toda una serie de medidas que en teoría, pues vamos a poner en teoría y que se vea bien que pongo las comillas en teoría para salvarnos la vida de un virus, etcétera, tal, pero que luego cuando tú las analizabas fríamente y has visto fríamente las consecuencias que han tenido esas medidas, pues no tenían nada que ver para salvarnos la vida, sino más bien muchas de ellas al contrario, ¿no? Entonces, claro, y ya Foucault decía, claro, además, estas medidas vendrán no propuestas por los políticos, porque a los políticos la gente los critica, sino vendrán propuestas por científicos. Y la gente ya no se atreve a criticar al científico, ¿no? Porque considera al científico que está en un nivel alto de estudios que no tiene nada que ver con la política, cuando es mentira, porque la mayoría de Lo hemos científicos visto. trabajan Sí, sí. en fundaciones y becas y no sé qué, que o bien da el Estado o bien dan nuestros amigos de siempre como Soros, Bill Gates, y etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente se cree eso y entonces evidentemente yo creo que ya pasamos una fase de la biopolítica importante durante la pandemia y ahora estamos eh, que no descartes, porque el otro día el amigo Joe Biden dijo que venía otra pandemia, como si a él, no Sí, sé, sí, sí, debe tener sí. una bola de cristal y ya ve que viene una pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo tanto, yo creo que como las cosas le empiezan a pintar mal, pues entonces habrá que crear una película de Hollywood otra vez para ir engañando a la gente y recortándonos más libertades para que protestemos menos. Y algunos pues nos cerrarán los canales porque dirá que somos negacionistas de un virus de no sé quién, Teóricos de conspiración. conspiracionistas y negacionistas, etcétera, etcétera, y también estamos en eso que decía Harley o decía mucha gente, es decir, estamos directamente en una dictadura disfrazada de democracia, disfrazada de libertad, y la gente aceptando alegremente, ¿no? La gran mayoría de la gente aceptando alegremente. Con muchísimo gusto. Fíjate que, o sea, hablando de la democracia, ¿qué están haciendo? En primer lugar, estandarizar la población, todos iguales. Eliminar las inconvenientes diferencias humanas. O sea, gente como tú y yo, sobramos, obviamente. Suprimir la chispa divina de métodos farmacológicos. Y en segundo lugar, crear, o sea, modelos producidos en masa de seres humanos, distribuidos en algún tipo de sistema, bueno, de estas clases científicas, hombres, máquinas, cyborgs, seres aumentados, lo que sea. Y en el fondo lo que la élite llama el reformateo planetario, tú hablabas de la democracia, pero o sea, y cuando hablamos de la democracia, sobre todo en el mundo occidental, la gente inmediatamente piensa en el sistema capitalista. Pero la agenda global se basa en desmantelar el sistema capitalista actual a favor de un gobierno tecnocrático, mucho más centralizado. Y ahí está Van der Leyen y toda esa gente, lo que resulta en niveles de vida obviamente mucho más bajo para la gente de clase normal, medio o bajo, ya ni cuenta, mucho menos libertades civiles, una automatización más rápida de los trabajos con la consecuencia de esta entrada en el nuevo tecnoparadigma. Yo te quería preguntar por España. O sea, la gente en España, hoy en día, volviendo a la época de Franco, la gente dice, no, hablabas de Franco, no puede ser. En mi página de Telegram, la gente comentaba, ay, no, o sea, la gente que seguramente no, vamos, con 30 años, ni nacieron cuando murió Franco. Decían, no, en la época franquista. Pero, a ver, en la época franquista, la gente tiene más libertades con todo, yo, o sea, no hace falta ni mencionar el tema de la dictadura y tal. Yo, entre tú, yo prefiero la dictadura. ¿Sabes? Da igual, de proletariado o lo que sea, porque está todo mucho más claro. Pero en la época franquista, o sea, la gente tiene más libertades siempre y cuando tú estabas de acuerdo con el régimen, que hoy en día en esta democracia, como tú dices, ficticia entre comillas.
Bueno, es un asunto peliagudo. Es verdad que en teoría tienen más libertad ahora. A ver, yo la época de Franco, claro, la viví ya por tema de edad, viví los últimos coletazos, ¿no? Entonces, hombre, la realidad de lo que la gente te cuenta es que si tú no te metías en líos, pues no tenías ningún problema, ¿no? Es decir, si tú no estabas metido en historias de partidos políticos clandestinos, etcétera, etcétera, pues la gente hacía su vida normal y punto, ¿no? No había mucha diferencia entre lo que hay ahora, porque lo único que no se iba a meter la papeleta en la urna, pero más allá de eso, la gente, pues, se hacía la vida normal, porque la gente iba a trabajar, pues iba a tomarse algo, se iba de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, a ver, la diferencia que hay, bueno, posiblemente en la dictadura tú y yo no estaríamos hablando ahora, ¿no? Eso pues es importante porque seguramente si aquí en España estuviera el franquismo, pues yo ya estaría detenido. Eso ya es importante y por ahí, hombre, por ahí vas ganando. Es cierto que tienen que mantener una serie de formalismos, ¿no? No nos detienen, pero claro, es evidente que si empezamos a molestar y si llega esto a tener, pues de golpe un día tenemos 50 millones de visitas y de gente que nos escucha, pues posiblemente algún día el canal cae, ¿no? Entonces, por lo que sea, ¿no? Entonces es otro tipo de dictadura Sin hablar que completamente. la Hacienda española enseguida te hará una visita. Bueno, claro, entonces ¿Usted? vende la fiesta, no hemos pagado, no estamos, no sé qué, películas de estas. Hombre, lo que pasa es que yo siempre he sostenido que las democracias occidentales, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, es decir, lo que es el bloque soviético, las democracias occidentales se han convertido, sí que ya lo eran antes, pero se han convertido más en una especie de dictadura de la jaula de oro, Claro, ¿no? porque tenía que Cada fingir. vez, Tenía donde que cada fingir. vez se recortan más las libertades de la gente con excusas X, ¿no? Es decir, por lo tanto, bueno, es decir, digamos que es mejor vivir ahora en esta situación que por lo menos te permite que tú y yo podamos estar hablando de eso, que no en la dictadura, porque lo que pasa es que en la dictadura tienes una ventaja, como tú dices, todo está muy claro, sabes dónde está el enemigo, ¿no? Hombre, ahora también nosotros sabemos dónde está el enemigo, pero me refiero que para la gente normal y general, pues sí, puede entender que en una dictadura el enemigo es el dictador, es el tal, y aquí, pues, bueno, mucha gente se cree la película de la democracia. O si no se la cree, pues, bueno, tampoco No entra en... existe, los que nos están escuchando, no existe ninguna democracia. Es No, un no existe. cuento. La gente, o sea, existe ahora mismo, bueno, existía antes, cuando tú tienes, como te he dicho, dos sistemas. Y el occidente capitalista tiene que fingir demencia, ¿sabes? Porque si no, claro, tú tienes un trabajador en España, sobre todo de izquierda, verdadera, no izquierda basura de hoy, sino la verdadera izquierda, o en Francia o en Italia, ¿no? El Partido Comunista Italiano, que decía, bueno, estos no lo votamos porque esto no es ninguna democracia, es una dictadura pura y dura. Vamos con nosotros, con la izquierda, y tenemos el modelo de la Unión Soviética, que tienes 40% de la población mundial que suscribieron a este modelo. Entonces tiene que fingir, pero cuando murió el país, murió el sistema en 1991, entonces ya no hacía falta fingir, quitaron máscara y tú entrabas en este mundo del mundo feliz. ¿Tú crees que estamos en el mundo feliz de Aldous Huxley? O sea, la verdad que él escribió, publicó en 1931. O sea, y lo que está explicando en El Mundo Feliz, y la gente que dice, no, es una novela tal, es una fantasía tal. No, 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 no. O sea, Huxley era miembro de la élite y él, basándose en su experiencia por ser uno de los iniciados de una secta que se llama los Hijos del Sol, que es una secta dionisiaca formada por los hijos de la élite de la mesa redonda de Cecil Rhodes, que más tarde se convirtió en Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, el grupo hermano del Club Bilderberg y tal. O sea, Huxley recopiló material para su, digamos, novela más famosa, El Mundo Feliz, publicado en 31. Y Mundo Feliz es un borrador prácticamente de un futuro gobierno socialista real y mundial, o como dijo su mentor Fabiano H.G. Wells, parafraseando el título de una de sus populares novelas, El Nuevo Orden Mundial, que él publicó en 1940. Y de hecho antes Wells escribió otro libro, La Conspiración Abierta,
O sea, el borrador, o sea, el conspiracionista, dos puntos. Borrador para la Revolución Mundial, 1928, donde analizaba sin tapujos de qué manera se podría alcanzar este nuevo orden mundial, aparentemente a favor de la paz mundial y de la evolución humana. ¿Tú crees que estamos evolucionando en este mundo feliz? Bueno, yo creo que lo que vamos, hombre, lo que pasa es que sí es verdad que, a ver, Huxley era crítico en el sentido, en la novela del Mundo Feliz, era crítico con el sistema que se creaba, no tanto Wells, ¿no? Wells defendía un poco este tipo de modelo que era lo propio de los socialistas fabianos, ¿no? De ese gobierno, digamos, mandado por una serie de tecnócratas o de gente que estuviera fuera de las ideologías más radicales de los partidos, pero que servirían para defender a la gente más pobre y más tal, ¿no? Pues era mentira, porque ya sabemos lo que eran los fabianos, es decir, la gente burguesa, normalmente de la Exacto. alta burguesía, y que lo que querían era un poco desviar la atención de la clase trabajadora de los postulados más revolucionarios de la izquierda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí que vamos a esa situación. Yo creo que ya estamos, si no, a ver, no en el nivel que lo había puesto Huxley en su novela, pero sí que vamos hacia ella, ¿no? Vamos a un modelo donde cada vez la gente va a ir teniendo menos libertades. Eh, Libertades importantes, ¿no? Pues claro, sí que tendrá libertad para viajar, pero claro, tú fíjate que la libertad para viajar también va a quedar muy reducida a si tienes dinero o no tienes. Está claro. Mira, yo quería comentar una cosa rápidamente. O sea, hablando de libertades, la gente piensa, o sea, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, o sea, la gente piensa, no, soy mucho más libre de dictadura, no había ningún libre. Tú eres libre hoy en día de decidir si crees en Dios o no, qué tipo de droga vas a usar. Es las únicas libertades que verdaderamente tienes. Si tú quieres hablar de las verdaderas libertades, te lo cortan en seco. Fíjate lo que pasó en la época de, bueno, de COVID, por decir algo. O si estamos mirando a Estados Unidos, los que defienden la libertad verdaderamente, el tipo como Julian Assange está preso. O el otro, ¿cómo se llama? Que está en Moscú, ¿cómo se llama este hombre? Assange, Sí, Julian Assange. Assange. Assange está preso. Y el otro que está en Moscú, ex agente de la NSA. Ahí tengo el nombre en el punto de la lengua. No me acuerdo ahora mismo. O sea, los soplones, whistleblowers. O sea, esta es la libertad que no tenemos hoy en Claro. día. Bueno, pues es lo mismo que ahora te venden, ¿no? Que digamos que el ser de izquierda es defender solamente, pues, un feminismo de determinado tipo, ¿no? Feminismo de determinado tipo, y el colectivo LGTBI y el ecologismo, ¿no? Esto es lo que es ser de izquierda. Y si tú planteas el ser de izquierda desde la óptica de la lucha de clases, pues fuera, ¿no? Esta gente al zoo y tirarles cacahuetes en el zoo. Y hablando de, yo no sé si tú has visto en la semana pasada, el jueves o el viernes salió, o sea, en Canadá a partir de ahora, cualquier crítica, no te estoy hablando de una cosa violenta, cualquier crítica, por muy constructivo que sea, al colectivo LGBT, ABCDE, o sea, una multa enseguida de $25,000. Y sin hablar que el gobierno tiene derecho de visitar tu casa para ver si tus hijos están siendo educados de forma correcta y si no, encausarla. ¿Esto qué significa? Que te la pueden quitar tus hijos. ¿Sabes? Claro. Dice, no, no, yo soy a favor de la familia, mamá, papá, hombre y mujer. Esta es una familia con niños. No, 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 usted es un perverso, está peligroso. Entonces, volviendo a lo que comentamos en la época de Franco, si yo prefiero a este tipo a cualquier Sánchez de hoy. No, hombre, el tema es que, claro, lo que te están creando es toda una serie con la excusa, por eso decíamos que con la excusa de determinadas cosas te van quitando el de esto, pero la gente contenta, ¿no? Porque como se entiende, decir, claro, es que has pasado de que una cosa que puedas considerar que todo el mundo podemos estar de acuerdo, es decir, que no una persona porque sea homosexual le tengan que pegar una paliza por la calle o meterlo en la No, pero cárcel. tampoco se trata de eso, se trata de que una auténtica minoría me dicta. Minoría, pero claro, claro, pero entonces se coge de esa minoría o se coge de ese colectivo y eso se hace, la lucha es eso, no la lucha.
decir, claro, han pervertido, ¿no? Cuando el pensamiento desde la izquierda, porque eso, a ver, ahora ya lo defiende todo el mundo, porque hasta Vox aquí en España lo defiende, por mucho que pille y no sé qué. Es decir, claro, es que han pervertido, por ejemplo, ya, pues yo como me pongo personal izquierda, es decir, han pervertido lo que, por ejemplo, decía Rosa Luxemburgo, es decir, no, no, yo no soy feminista, porque considero que las feministas, las mujeres no tienen nada que ver una mujer de clase trabajadora con una mujer burguesa. Porque las mujeres burguesas lo que quieren es sus derechos para explotar a la mujer de la clase trabajadora, ¿no? Y decía, en la liberación de la clase trabajadora hasta la liberación de la mujer. Bueno, pues entonces eso está igual en el colectivo LGTBI. Es decir, pero claro, esto se ha pervertido, entonces es el tema de decir, no, vamos a buscar derechos. Entonces, claro, ya llega un momento en que tú dices, mira, yo para tener a lo mejor hasta una posibilidad laboral, lo mejor sería ser negro, maricón y ponerme una peluca en la cabeza. Porque Y claro, además, tuerto más. hablando ya de cuotas, ¿no? En las empresas, en los puestos de trabajo, es decir, hombre, a mí me parece que ya entramos en una ridiculez. Es decir, lo que se tiene que luchar es para que una persona que sea homosexual o que sea transexual no tenga discriminación en su puesto de trabajo. Eso es una cosa. Y otra cosa es que usted ponga una serie de cuotas obligatorias en las empresas, que eso lo que lleva es a que la gente que es heterosexual, sea hombre o mujer, tenga menos posibilidades de trabajar, ¿no? Pues bueno, pero es toda Si una eres comedia, porque al blanco, eres final, heterosexual y a favor de una familia sana, o sea, eres un judío o un negro de los años 50 o 40 del siglo pasado. no, no, o peor, O peor, o peor, peor. ¿no? Entonces, claro, no, porque te llaman fascista directamente. Entonces ya entre eres un hijo, ya no hijo de Putin, eres hijo de Hitler directamente, ¿no? Entonces, no, pero Son grados de insulto. un grado de insulto. Pero el problema no es ese, el problema es que la perversión está en que se hacen una serie de leyes que, como están dentro del sistema capitalista, que se va reformando, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Pero seguimos estando dentro del sistema capitalista, como el sistema capitalista tiene sus idiosincrasias. Claro, resulta que tú haces unas leyes que dices que en principio son para favorecer a esta gente, pero esta gente cuando va a trabajar sufre la misma explotación laboral, de sueldos y demás que sufro yo. Entonces, es decir, no solucionan nada. Pero bueno, por eso convierten lo que es para que la gente diga, no, no, pues hombre, es verdad, que esta gente tiene derecho, está bien, tal, tal, lo convierten en una sumisión general de la población a toda una serie de conceptos que lo único que llevan, lo único que se persigue es la perpetuación de un sistema y un fortalecimiento de un sistema eh, controlador y en el fondo pues, dictatorial de toda una serie de conceptos que, bueno, los conceptos lo de menos, lo importante es el control poblacional Mira, de... o sea, yo te estoy escuchando y yo estoy pensando, carajo, pero es que estamos hablando, verdaderamente es una conspiración abierta por parte de los gobiernos. O sea, y cuando yo estoy hablando de la, a ver si lo puedo explicar, de la conspiración abierta, o sea, no es que exponga un plan maestro secreto de cuatro viejos mal paridos sentados en una sala oscura, comiéndose de la mano, mirando una bola de cristal planificando el futuro del mundo, ni que desvele los nombres de los miembros de algún santo sector, de esos ricos y poderosos que la gente piensa conspiración enseguida, Club Bilderberg o lo que sea. Es el típico populista engañado supone que constituye el secreto de este poder del mundo. Yo creo que es más bien cuando estamos hablando de esta conspiración abierta, o sea, lo veo así. Es el hecho de que uno entiende que las ideas, la filosofía y la cultura son las cosas que controlan la historia, lo que constituye una conspiración. O sea, ya sea para el bien o para el mal, es un conjunto de ideas que abarcan el concepto de lo que significa ser un ser humano y del papel que desempeña el hombre en la historia universal. Esta es la parte. Yo creo que la gente no entiende porque o sea, lo encausan
En un Casian, conspiración, enseguida la élite conspira con nosotros. No, no, pero la conspiración verdaderamente es abierta. No es nada cerrado, es abierta y te lo están enseñando. Lo que pasa, no nos damos cuenta, somos ciegos porque nos dividen y hacen todo lo posible para dividir la sociedad. Bueno, es que la atomización de la masa, eso hace ya muchos años que lo ya llevan haciendo. Es decir, cada vez, es decir, primero se enseña, como tú dices, a nivel de la escuela. En la escuela que se enseña. Es decir, ya todo lo que son las asignaturas, llamémoslas humanísticas, van perdiendo peso, cada vez tienen menos horas. Por lo tanto, y además ahora ya se va a introducir aquello de formación económica, ¿no? Que formación económica es para jugar a bolsa, para estas pamplinas, ¿no? Que esto lo que lleva es a introducir primero la idea base del capitalismo. Usted es pobre porque es idiota. Y Oye, eso, esto es lo que decía no me acuerdo cómo se llamaba este tipo impresentable en un programa. Yo lo vi hace, no me acuerdo, no, tampoco mucho tiempo, un mes, 2 meses. también la calle. No, pero en una entrevista, o sea, en el programa de Canal 8 tuyo, había un tipo diciendo que la Ah, gente pobre, bueno, Juan Arza. pero, o sea, este tipo verdaderamente entiende lo que está diciendo o, vamos, es una cosa que lo dices para subir el rating del programa porque obviamente es un punto de debate que llama la atención porque obviamente hay chispas y todo, pero es un tipo que verdaderamente piensa eso. Sí, pero que lo piensan muchos. Es decir, tú eres pobre porque eres idiota, pero eso es lo que te dice el sistema. Yo conozco mucha gente, o sea, fíjate, que cuando nosotros salimos de la Unión Soviética, cuando murió el país, no teníamos otra. Porque nosotros vivimos mi papá es de Leningrado, mi madre es de Minsk, de Bielorrusia. Yo nací en Lituania, pero no soy lituano como estos nazis. Nací en Lituania, República Soviética Socialista. Nosotros en familia rusa que habla ruso. No habla ni una palabra lituana, estoy orgulloso de ello. Pero cuando nos echaron literalmente porque el país murió y nos dijeron de un día para el otro, usted, o sea, tú ya no, aquí no, sabes, ciudadano de tercera clase, porque no hablas lituano, no eres lituano, tienes apellido lituano, eres ruso. Nosotros vinimos a Lituania, mis papás, porque cuando después de la Segunda Guerra Mundial, como Leningrado destruido, Minsk destruido, entonces empezaron de poner la gente de otras partes a las partes de la Unión Soviética, las repúblicas, que bueno, colaboracionistas con los nazis, que era toda la República Báltica, lo estamos viendo hoy en día como son todos nazis de primera a última. Pero cuando nos echaron del país, mi papá es ingeniero con 9 patentes, es un químico, mi mamá es pianista en su época, en los años 60, muy, muy famosa. O sea, vinimos a Canadá con $50 equivalentes, solo lo que teníamos, $50. No teníamos nada más, dormimos en una habitación los cuatro, después mi mamá embarazada, ¿sabes? Y la ropa que teníamos es la ropa de la iglesia, porque no teníamos nada, $50, mi papá con casi 50 años, ¿sabes? Es lo único que tengo. De idiotas no tenían nada, pero este tipo de gente, ya falta hablar de la Unión Soviética. En España yo conozco mucha gente, o sea, doctorados, sobrecalificados, pero no pueden encontrar trabajo y viven en una miseria. Sí, 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 está la realidad. Pero bueno, me refiero que, claro, lo que te introducen es que usted es pobre porque es idiota. Entonces lo que se enseña en los colegios es el individualismo. Usted, si te esfuerzas, si trabajas, si no sé qué, pues tú llegarás. Y entonces tú no te tienes que preocupar de lo que le pase al de al lado. Porque si el de al lado es pobre es porque es idiota. Tú has triunfado porque eres un triunfador, porque eres listo, porque eres inteligente, y el de al lado es idiota. Entonces, por ahí ya tienes una parte de la atomización de la población. Luego, en los puestos de trabajo, pues cada vez los puestos de trabajo, es decir, las grandes fábricas donde la gente se concentraba, y cada vez van desapareciendo. Ya las empresas que van surgiendo son empresas de que tienen 3, 4 trabajadores o muchas con el rollo ahora del teletrabajo, con la pandemia, no sé qué, la gente trabaja desde su casa, ¿no? Porque con eso se logra la conciliación laboral y familiar, ¿no? Y tú estás trabajando desde tu casa, con lo cual ya no tienes contacto con tus compañeros. Entonces todo eso se va atomizando y entonces es más fácil, es decir, es más fácil controlar a uno por uno de controlar a una masa de gente. Es decir, Obvio. mucho más fácil, porque si tú
lo único que ves es determinadas cosas y no escuchas y no hablas con nadie más, pues entonces es más fácil que te controlen, ¿no? Entonces, esto es la dominación de la atomización, por atomización, por individualización de la sociedad. Esto ya llevan mucho tiempo aplicándola y van a aplicar mucho más, ¿no? Es Y, decir, y ahora fíjate lo que están haciendo. Otro campo también donde están, o sea, de gran interés para las empresas, sobre todo de Big Tech, es el campo de neurociencia, o sea, el estudio del sistema nervioso. Entonces, y hoy la neurociencia ha cruzado este umbral de la ciencia y se ha convertido en un elemento fundamental de este aparato de seguridad nacional a nivel planetario. Como tú dices, ahora te vamos a controlar a nivel individual. Y a medida que se acelera esta capacidad de descodificar el cerebro, los cambios que estamos viendo produciendo rápidamente por todas las sociedades con ligeras variaciones como McDonald's, o sea, te dan un menú distinto en Francia que en España que en Tailandia, porque, bueno, los gustos son distintos, que son variaciones. Y las agencias de inteligencia han gastado miles de millones de dólares en esta investigación neurocientífica, con la esperanza de que pronto tendrán estos instrumentos avanzados para, bueno, para controlar a los seres humanos de forma individual. Y esto es lo que estamos viendo. Y sin, volviendo a Huxley, hablando de esta dictadura científica. O sea, en lugar de drogas como cocaína, marihuana, a propósito, en Canadá está legalizada cocaína. Date cuenta, tú puedes tener hasta 2 gramos de cocaína. Antes se sacó 20 años de cárcel, pero allá no. 2 gramos de cocaína, si lo tienes 2 gramos, pues no hay ningún problema. Entonces puedes hacer lo que quieras. O sea, que te da este subidón natural o le hagan alucinar, ¿no? Estos chips, que es el siguiente paso, aunque ya con el teléfono no hace falta ni siquiera los microchips. ¿Sabes? O sea, por estas cosas aprobadas por el gobierno, estos chips que te van a implantar, que pueden tener todos los subidones que quieras, porque te van a meter ahí cocaína, marihuana, lo que tú quieras a nivel, obviamente, neuronal. Entonces, bueno, para terminar, o sea, ¿tú ves salida de todo esto? ¿Alguna forma de dar a la gente para que se dan cuenta y empiezan de actuar? Porque entre fútbol, fiestas y no sé qué, poca cosa estoy viendo, no solo en España, sino a nivel planetario. yo veo que es muy complicado. Bastante pesimista. Soy bastante pesimista. Bastante pesimista porque el sistema lo tiene todo muy controlado y además el sistema ha aprendido o ha entendido más a los pensadores revolucionarios que los propios revolucionarios, ¿no? Esto ni hay ninguna duda. La élite, tú bien sabes, José Miguel, que en las universidades de él, la gente piensa que marxismo, tal, no sé qué, todo esto es pasado, nadie le interesa. No, no, no. La élite en las grandes, más prestigiosas universidades, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, todos conocen a Marx mejor que cualquier marxista que autoprofesado de izquierda, ¿o no? Sí, 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 sí. Y no solo a Marx, sino a Gramsci. A Gramsci, exacto, totalmente de acuerdo. Sí, 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 a Gramsci. Y yo recuerdo, fíjate, te cuento una anécdota para acabar. Yo cuando viví en la República Federal Alemana, eh, ya reunificada, que volví a mediados de los años 90, bueno, 93, 94, bueno, por circunstancias para poder trabajar, entre otras cosas, tuve que entrar a militar en el SPD. Pues bueno, conocí a gente interesante, entre ellos a Helmut Schmidt, y que era un tío interesante y tal. Recuerdo que en Berlín, ya Berlín unificado, había un congreso del SPD. Y bueno, yo estaba allí como delegado del congreso. Y entonces, bueno, por la noche, de un sábado por la noche, pues bueno, eso en Alemania, en todos los países pasa lo mismo en los congresos, pues luego te vas a tomar algo y no sé qué. Y había un observador de un americano y tal, ¿no? Y entonces se ve que le habían dicho que yo había venido, yo venía de la RDA, ¿no? Que había conocido y el señor, este americano, tenía mucho interés. No sé, yo creo que era de la CIA, porque sabes que esto de la Fundación Friedrich Sí, Herbert, sí. estos son de la CIA. Yo creo que era de la CIA, este señor, por las cosas que me preguntaba, ¿no? Porque, bueno, me preguntaba muchas cosas de la RDA, sobre todo de las TASI y demás y tal. Bueno, conclusión. Yo, bueno, ya te había bebido unas cuantas cervezas y algún whisky, ¿no? Entonces yo le dije, digo, bueno, aunque las cosas estén mal,
algún día volveremos. Y este señor me dijo, dice, no, no, no volveréis, porque nosotros hemos aprendido, conocemos a los pensadores marxistas mejor que vosotros. De esto no hay ninguna duda. Y además aplicamos, y en las universidades americanas se enseña la doble G, Goebbels y Gramsci. Gramsci en la teoría de la dominación, cómo dominar y cómo crear la hegemonía, la idea dominante, y Goebbels la práctica, cómo aplicarla. Dice, y nos va de puta madre. Exacto, totalmente. Oye, no tenemos tiempo para más, pero para todos nuestros oyentes, por favor, a pinchar like, apuntarse a nuestro canal y a todas las cosas que tenemos y hasta, bueno, la semana que viene volvemos para de-estupidizar más a la gente y obviamente proponer nuestra ideología, que ojalá la gente siga apuntándose y escuchando lo que tenemos que decir. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Daniel. Hasta la semana que viene. Adiós.